Hola a todos y todas, buenos días, gracias por estar aquí el día de hoy acompañándonos en este foro académico titulado La Nueva Escuela Mexicana, Avances, Desafíos y Retos. Mi nombre es Jaime Humberto Sapibello, soy estudiante del doctorado de Investigación Educativa de la Universidad Veracruzana y bueno, quiero agradecer primero al doctor Rodolfo Cruz Vadillo y la UPAEP por darme la oportunidad de moderar esta sesión con nuestros invitados de lujo, la doctora Laura Selene Mateos Cortés y el doctor Gunther Ditz. Este foro está organizado por el Centro de Investigación en Educación Humanista de la Facultad de Investigación Educativa de la UPAEP. Y bueno, antes que todo, bienvenida doctora, bienvenido doctor. Eh, Me voy a permitir leer una breve semblanza de cada uno de ellos. Eh, Sé que su currículum es bastante extenso, pero seré breve. Bien, la, por su parte, la doctora Laura Selene Mateos Cortés se formó como filósofa y antropóloga. Es doctora en antropología social por la Universidad de Granada. Actualmente trabaja como profesora investigadora titular en estudios interculturales en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana y colabora con la Universidad Veracruzana Intercultural, así como asociaciones e iniciativas de egresadas y egresados indígenas, afrodescendientes y mestizos de la UV. Imparte docencia en la maestría en investigación educativa, así como en el doctorado en investigación educativa. Ambos programas reconocidos como posgrados consolidados por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, ahora el CECIT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 2 y de la Red de Formación de Educación e Interculturalidad de América Latina y de la International Association for Intercultural Education del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales. Ha realizado proyectos como Sendas y Trayectorias Indígenas en la Educación Superior Mexicana, Estudio de Caso Veracruz en Perspectiva Comparada, como parte de una investigación postdoctoral que forma parte del proyecto de investigación internacional Indigeneity and Pathways Through Higher Education, dirigido por la Universidad de Bath con la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Veracruzana. Ah, por su parte, el doctor Gunther Ditz realizó sus estudios de antropología, filosofía y filología hispánica en las universidades de Gotinga y Hamburgo, en Alemania. Es doctor en antropología por la Universidad de Hamburgo. Ha impartido clases en varias universidades mexicanas, latinoamericanas y europeas. Actualmente trabaja como investigador titular en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y también de la Red de Formación en Educación e Interculturalidad en América Latina. Ha realizado investigaciones colaborativas con organizaciones de pueblos originarios, con comunidades migrantes y con organizaciones no gubernamentales en Andalucía, España, en Hamburgo, así como en Michoacán y Veracruz. También fue codirige el proyecto Sendas y Trayectorias Indígenas en la Educación Superior Mexicana, realizado por la Universidad de Bath en Reino Unido, la UNAM y la Universidad Veracruzana. De acuerdo, doctores, la dinámica que les propusimos es la siguiente. Realizo unas preguntas, bueno, realizo la pregunta y ustedes tienen cada quien un tiempo para dar su opinión, contestar de acuerdo a lo que ustedes consideren del tiempo necesario. La primera es, la nueva escuela mexicana plantea una educación intercultural y comunitaria como eje central del currículo. Sin embargo, en México sigue prevaleciendo un sistema educativo profundamente desigual y culturalmente jerarquizado. ¿Hasta qué punto el currículo actual realmente rompe con la lógica monocultural de la escuela moderna y qué transformaciones estructurales serían necesarias para que la interculturalidad deje de ser un principio discursivo y se convierta en una práctica pedagógica efectiva? La pregunta número 2 es, la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana asigna al docente un papel central en la contextualización del currículo y en el trabajo con las comunidades.
¿Qué condiciones institucionales, formativas y políticas serían necesarias para que las y los docentes realmente puedan desarrollar una educación intercultural crítica y no solo implementar lineamientos curriculares diseñados centralmente? La última pregunta. Si pensamos en los avances, desafíos y retos de la nueva escuela mexicana, ¿cuáles consideran que son los principales límites estructurales que enfrenta una política educativa intercultural en México? Por ejemplo, centralización del sistema, desigualdades territoriales, formación docente o tensiones entre conocimiento escolar y saberes comunitarios. ¿Qué cambios profundos serían necesarios para que la interculturalidad sea realmente transformadora en el sistema educativo? De acuerdo, doctores, cada uno de ustedes dispone de 40 minutos para realizar sus argumentos en relación a estas preguntas. Al final dejaremos un tiempo para que los compañeros y compañeras puedan realizar algunas preguntas. El micrófono es suyo, doctores. Sí, muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo el espacio a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla por organizar el evento y pues, en especial al doctor Rodolfo Cruz Vadillo por la invitación y pues a Jaime por hacer el enlace. Estamos probando estas nuevas formas de colaborar con nuestros estudiantes y que nos abran espacios por las estancias que nos piden dentro de los programas de posgrado. Además, es un gusto que se haya dado sí y que no sea de otra forma, ¿no? Que sea más desde los propios estudiantes que se generen este tipo de iniciativas y que la UPAEP sea una institución receptiva. Bueno, ya pasando al punto central sobre la NEM. No sé qué tanto el público que esté presente tiene conocimiento de qué es el concepto de interculturalidad crítica y qué tanto puedo yo tirar para poder hacer como una especie de marco común conceptual para de ahí poder transitar y ver cómo existen dos debates que todavía no logran casarse. En un primer momento, estamos hablando de un concepto que se genera en el ámbito académico. Cuando hablo académico, estoy hablando del concepto de interculturalidad crítica, pensado desde colegas como Fidel Tubino, Catherine Walsh, el propio Gunter Ditz, que aquí nos acompaña, y es un concepto que tiene un carácter, pues para mí, revolucionario, porque intenta no solamente a nivel discursivo, sino a nivel de acciones y de prácticas de las instituciones escolares, transformar lo que es la universidad, pero no transformarla en el sentido de la interculturalidad funcional, que es también con lo que se está peleando la nueva escuela mexicana. Y esta distinción de nuevos conceptos, pues es como muy engorrosa porque en el ámbito de los estudios interculturales y de la educación intercultural, desde hace mucho tiempo se ha hecho una genealogía de lo que es este concepto y pareciera que la polisemia en la cual está envuelta nos permite, tanto como hacedores de política pública, como docentes, como estudiantes o beneficiarios de las políticas de Estado, pues movernos según nuestros intereses. ¿Por qué según nuestros intereses? Porque si yo, por ejemplo, yo, Laura Selene Mateos Cortés, ahora mismo me identifico como una persona hablante de un pueblo originario y lo hago de forma estratégica para poder acceder a becas, como las becas que ahorita se están implementando a nivel del Estado, las becas del bienestar, y me la otorgan, entonces estoy sumándome a una política para poderme beneficiar. Lo mismo sucede con las instituciones. Las instituciones no actúan por sí solas, están siendo acreditadas y necesitamos trabajar determinados conceptos. Y de ahora en adelante ya no vamos a trabajar la calidad educativa, que hasta hace un poco era también un tema, sino ahora vamos a trabajar la interculturalidad crítica. Y es un concepto que emana desde una política de Estado, una política de Estado que está inserta en la NEM.
pero que en la NEM se desdibuja un debate, y vuelvo a retomar de los compañeros latinoamericanos y mexicanos que llevamos mucho tiempo trabajando, y como es tan polisémico el concepto, no diferenciamos, nos perdemos y actuamos según nuestras estrategias y nuestra propia agenda. Y en este sentido, la propuesta de la NEM abre una oportunidad para personas que se identifican como parte de un pueblo originario. Ojo, no está completamente centrada a los pueblos originarios. Tienen que ver con grupos que han sido eh, pues excluidos del sistema educativo que nosotros estamos trabajando y que tienen una historia pues de exclusión. Estoy hablando de comunidades afrodescendientes, colectivos que están con alguna discapacidad. Ahora hablamos de neurodivergencia. ¿Sí me explico? O sea, que no habían estado incluidos. Y la potencia de este concepto de interculturalidad crítica que se apropia la NEM del ámbito académico, pareciera, y a nosotros cuando la vimos por primera vez en esta política de Estado dijimos, wow, ahora las instituciones se van a transformar y sí van a reconocer a esos otros que siempre han estado en el aula, ¿sí? Que hasta ahorita no les habíamos preguntado por su diversidad cultural, que implica la diversidad cultural, su lengua, su práctica religiosa, sus cuestiones de preferencias sexuales. ¿Sí me explico? O sea, esta diversidad no la reconocíamos como docentes. Y ahora, esta política de Estado que conocemos a las compañeros que las están generando desde el inicio, tiene ventajas y desventajas. En primer lugar, ¿qué es lo que pasa? Se apropia de este concepto de interculturalidad crítica que estaba trabajándose hace tiempo desde un debate de movimientos sociales, de la educación popular, de la filosofía de la liberación, y que había estado metido en algunos casos con conceptos, perdón, con áreas como el ámbito de la salud. No es nuevo el concepto de interculturalidad por sí solito, es viejo. Estoy hablando, por ejemplo, en México apareció en los programas de salud intercultural cuando entonces estaba el Instituto Nacional Indigenista y estaba al frente Aguirre Beltrán. Y en ese momento, ese concepto solamente describía la interacción que se realizaba entre médico y paciente, entre la forma en que el médico que venía formado en la ciudad iba a las comunidades rurales o indígenas, tenía que aplicar la vacuna, pero tenía que aprender la cultura de esas regiones de refugio y convencerlos de que tenían que vacunarse para poder no propagar infecciones, etc. Y generar, digamos, hasta cierto punto porque la idea era asimilar a las personas y no se cuestionaba la ciencia o la medicina convencional, pero se aprendía algo para poder insertarse a estas regiones. Entonces, en ese momento vemos que el concepto de interculturalidad era un concepto que hablaba de relaciones, sí, que hasta ahora sigue igual, pero no cuestionaba las diferencias estructurales y las relaciones asimétricas ni el poder. Con los colegas que se ha estado debatiendo hace mucho tiempo este concepto, toma potencia y se dice, las sociedades, sobre todo latinoamericanas, hemos sido colonizadas. ¿Qué significa que hemos sido colonizadas? Nos han arrebatado nuestra lengua, nuestros saberes que en nuestras poblaciones se trabajaban y nos han impuesto una historia universal, una historia hegemónica y una única lengua, el español. Entonces, el concepto de interculturalidad crítica lo que hace desde la perspectiva academicista es debatir y decir, para el caso mexicano,
México fue colonizado por los españoles, nos impusieron una religión, nos impusieron un tipo de ciencia y nosotros la adaptamos. Y dejamos de reconocer nuestros saberes originarios que les decimos, maldecimos, porque si hacemos un balance, todos, incluso los que descubrieron en la ciencia la teoría de la relatividad y todo, tuvieron primero que partir de saberes empíricos, de saberes prácticos y después teorizaron. Entonces, lo que a través de el concepto de interculturalidad crítica estamos haciendo y estos colegas están potencializando es reconocer que nos han silenciado en nuestras lenguas, en nuestros saberes, y a partir de ese reconocimiento hay que transformar, ojo, no solo la escuela, sino toda la sociedad. Eso es lo que por un lado se debate en el ámbito academicista, por decirlo de alguna forma. Los expertos en educación, los expertos en estudios interculturales, etc. Por otro lado está la política de Estado, que es raro porque nos han leído. Se han apropiado de este concepto que se estaba debatiendo hace tiempo en el ámbito académico y se la han llevado a esta política educativa de la NEM. En el momento en que entra el concepto de interculturalidad crítica a la NEM, pierde la potencia transformadora con la cual se ha estado tratando de trabajar con autores, como les decía yo hace rato. Fidel Tubino, incluso María Bertelli en algún momento también lo mostró, con colegas que se me van a olvidar, colegas con los que trabajamos casi siempre y que nos conocemos en el ámbito de la educación intercultural, y que vemos que hay prácticas que no vienen de la política de Estado, sino que están revolucionando ya desde hace tiempo la escuela, pero que hasta ahora no han podido transformar por sí sola la escuela tradicional. Y esa escuela no, no se ha logrado transformar porque le dejamos la carga, como siempre, por cada política nueva que hay, a los docentes. Y si queremos aplicar la propuesta de la NEM, entonces tendríamos que transformar toda la escuela y todo lo que está alrededor de la escuela. Los hacedores de política tendrían que estar viendo cómo se administra también la universidad, la escuela, perdón, las escuelas. Déjenme ver porque quiero irme, me están diciendo aquí, Gunter, mi PowerPoint. Me voy a saltar porque estoy hablando más, según con las preguntas, traía yo una presentación más amplia. Aquí estaba. Esta idea de la interculturalidad, decía, esto es como lo que el resumen de la gráfica de la genealogía del concepto y cómo se está trabajando hasta ahora. Me voy a ir hasta la NEM. Esta es la propuesta que se hace desde la perspectiva academicista. Hay una distinción entre lo que es una interculturalidad que solamente se ven en las relaciones entre actores, sin cuestionar estructuras. Es una interculturalidad relacional para efectos de convivencia, etc., como una especie de utopía. Y esta, la interculturalidad funcional, es con la que se están peleando en la NEM. ¿Por qué es una interculturalidad funcional? Porque es funcional al discurso de de las instituciones, de los hacedores. ¿Sí me explico? No hay un cuestionamiento y solamente estamos hablando a lo mejor de transformar y utilizar la cultura de este otro a través del folclore, ¿sí? Pero la interculturalidad crítica reconoce el contexto colonialista en el que hemos estado viviendo e intenta reestructurar todo y mostrar que entre las culturas hay relaciones de poder y algunas que hemos sido sometidas a través del tiempo. En la NEM ustedes pueden ver que genera pues ejes articuladores y estos ejes articuladores pues son más que nada para no hablar de materias, están hablando de saberes que están vinculados con estas temáticas generales y lo que se está intentando trabajar a través de estos ejes articuladores es ver cómo poder tener el carácter más práctico, más situacional, más
generar aprendizajes más significativos y poner en diálogo estos saberes con los contenidos del currículum que está imperando o del que viene en el libro de texto que estamos trabajando nosotros, ¿no? Entonces, entre estos ejes articuladores aparece, les decía, el concepto de interculturalidad crítica de la NEM como un eje articulador. ¿Cuál es la ventaja de este eje articulador para mí? Que por primera vez hace pensar al docente que su aula no es homogénea, que es un aula diversa y que él tiene que hacer algo para poder atender esa diversidad con los contenidos que él está llevando a la clase. Y además, aparte de hacer eso, está reconociendo que sus estudiantes traen saberes. Y no solamente sus estudiantes, sino el entorno en el que ellos están detonan saberes y esos hay que ponerlos en diálogo con los conocimientos que nos piden que debemos de saber, matemáticas, en ciencias, etc. Y que hasta ahora no se habían hecho. Entonces, en ese sentido, pues la interculturalidad crítica es una acción pedagógica transversal. ¿Por qué? Porque debería de estar permeando en toda la currícula, en todas las materias que estamos llevando en la escuela. Si yo me identifico con este enfoque, tengo que transformar mis estilos de dar docencia, incluso, ¿sí? Tengo que transformar la forma en la que estoy haciendo mi planeación, ¿sí? O sea, hay que romper con esto. Y la forma de hacer, perdón, ahorita voy a decir cómo hacerlo, porque es otra de las preguntas que nos hacía Jaime. ¿Por qué se retoma esta interculturalidad crítica y por qué se está peleando con la interculturalidad crítica funcional? Aquí en la foto ustedes pueden ver a Vicente Fox y a esta, siempre se me olvida el nombre de, ay, Xochitl Xochitl, Gálvez. Xochitl Xochitl. Gálvez. Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez en la foto, porque empieza cuando estaba Vicente Fox en la presidencia, empieza un discurso que la interculturalidad tiene que ser para todos y todos vamos a ser reconocidos con nuestra diversidad, pero parecía que cuando se operaba esta política, pues esos todos eran solamente los que estaban en el ámbito de la educación indígena. Entonces, los colegas indígenas decían, pues entonces la interculturalidad no es para todos, está dirigida para nosotros. Pero si nos damos cuenta que la sociedad mexicana es clasista, racista, etc., las personas que pertenecen a pueblos originarios han resistido y son los que se han podido mediar y mover entre estos ámbitos. Entonces son más interculturales que nosotros. La política debería de estar destinada más contextos urbanos para poder tolerar esa otredad. ¿Sí? Entonces se están peleando con este tipo de conceptos y por eso. Y también están con esta idea de que existe un racismo estructural y un monoculturalismo, porque si estamos hablando de que existe una pluralidad de pueblos, ¿por qué no se ve reflejada en el libro de texto? ¿Por qué no se ve reflejado tampoco en diferentes lenguas? Si yo como docente estoy trabajando en una región que hablan náhuatl, zapoteco y chinanteco, porque hay una población migrante muy fuerte, entonces, ¿por qué no la estoy reconociendo? Y en este sentido, solamente diagnostico a lo mejor de que están presentes, pero ya no hago más. Y tampoco es un racismo estructural, ¿por qué? Porque la escuela no cambia para nada a lo mejor el proceso de ingreso de estos chicos. No soy consciente de que es una comunidad migrante a lo mejor y que necesitan otro tipo de papeles para poder ingresar. Tal vez migraron por una migración forzada, por un conflicto armado, por un desastre natural y no tuvieron oportunidad de traer sus documentos. Y yo como buena docente estoy tratando, o la escuela está tratando de aceptarlos, pero dice, pues que muéstrame tu acto de nacimiento y tiene que ser así, y muéstrame tu no sé qué. O sea, no, la universidad, perdón, la institución escolar no se abre. Digo la universidad porque yo trabajo más con educación superior, pero digamos que son cosas que comparten las instituciones, de que no se abren a estos otros, o creemos que todos usan internet y tienen la misma conectividad y
esta institución no se abre porque piensan que todos somos letrados y que todos tenemos el celular de la última tecnología y no me abro a esos otros que no tienen este accesorio o este instrumento ahora tan usado. Entonces, tampoco hasta ahora se había tomado en cuenta los territorios y solamente nos guiamos a lo mejor por el calendario de católico. Y resulta que en las localidades donde está la escuela, pues hay festividades que son importantes para la localidad y que yo con mi contenido no hago para nada que se reconozca que es importante y que a lo mejor de ahí puedo sacar elementos para poder trabajar, no sé, la matemática tradicional, las medidas, los ejes, qué sé yo. ¿Me explico? Entonces, no se ha hecho esto y en ese sentido, por eso se retoma la interculturalidad crítica. La NEM lo que nos demuestra, en un lado, es que debemos de pensar, creo yo, cuando la pienso y la pienso de buena onda, la NEM, y que me ha abierto a mí esta posibilidad, es de que nosotros la hemos estado siendo en nuestras primeras infancias formados en una forma única y pensar que yo voy a tener el éxito si me blanqueo, las mujeres si nos pintamos de güero. Hay modelos explícitos ya de nuestra sociedad, de nuestras prácticas, que nos hacen pensar que yo tengo que abandonar mi origen, mi lengua, para poder generar o tener una educación o ser exitosa o ascender socialmente. Pongo este ejemplo de una cartilla que me encontré en un congreso y me llamó mucho la atención. Los niños morenitos solamente tienen posibilidad de ser o payasitos o indígenas. Y los niños güeros solamente tienen posibilidad o más posibilidades de estar en el ámbito de la salud o el niño de jugar fútbol americano. Lo paradójico de esto es que cuando tú querías vestir a estas muñequitas recortables, los ojos ya estaban asignados, no los podías cambiar. O sea, son patrones que nos han mostrado que la pigmentación, determinado tipo de pigmentación, determinado tipo de forma de comportarte, te hace tener determinado prestigio. Aquí pongo unos ejemplos. Esto está presente en México. La ventaja de la interculturalidad crítica que propone la NEM es darte cuenta de que lo estás en todos lados diciéndote estereotipos que debes de cumplir y que los llevamos al aula. Y pensamos con estas ideas simples que los pobres son pobres porque quieren y no vemos que en la carrera de la vida la desigualdad, pues unos están desde hace rato más cerca de la meta que los demás. ¿Sí? Y los jóvenes, en este caso afrodescendientes o de contextos rurales o urbanos, no, semiurbanos, perdón, llegamos con desniveles de formación y no tenemos esto. Y aparte, pues lo que la NEM pone muy en el centro es esto, de que se nos enseñó siempre que el español era mejor que la lengua originaria y que la ciencia era la que valía y nuestras lenguas y los saberes de las comunidades o las regiones las dejaban fuera. Entonces, esta interculturalidad aparece sí en la NEM como una idea de, perdón, pero está sonando mi celular, una idea de que sí reconocemos los diálogos, pero creo que en algo que cogea, me voy a saltar algunas, no, no está aquí. Algo en lo que cogea, pero creo que ya no la puse al final. No, ya no la puse. Es que esta NEM está otra vez cometiendo en toda la estructura y de los programas hasta este documento de, creo que se llama el documento sin recetas para maestros, la guía de recetas, no recuerdo el nombre, perdón, me interrumpió esto, ahorita me acordaré. El libro sin recetas para maestros, creo que va así, que otra vez vuelve a caer en que los otros que existen, que nos interesan, son
los que hablan una lengua originaria y los que pertenecen a pueblos originarios, cuando en realidad existen otros dentro del salón, ¿sí? Entonces, me parece que es importante reconocer de que tiene potencialidades este concepto. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo que hace es pedirnos que como docentes transformemos el currículum, diagnostiquemos el espacio donde estamos trabajando para poder después ver cuál va a ser nuestra planeación didáctica, valora y pone en un discurso muy importante que hasta ahora había sido no muy bien visibilizado, de que da discurso a aquellos que habían sido minorizados. O sea, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, pues no habíamos podido, pues a lo mejor un niño que esté en una localidad y si sabe que es hablante su familia de una lengua originaria, pues puede, por la ley de derechos lingüísticos, pues exigir que se le dé enseñanza en su lengua, ¿no? Entonces, abre posibilidades, pero asimismo también las cierra porque solamente transformamos a lo mejor la práctica del docente, pero el propio docente se queda como el que tiene que hacer todo, ¿no? Y no le damos a lo mejor cursos para poder transformar su práctica y el propio docente pues no está en realidad revolucionando y está comprando, que lo hemos sabido, las planeaciones que las han generado otros colegas o aplican esta de que pues a mí solamente, no sé si han visto un meme que dice, me pagan por pintar, no por mover cosas. Entonces, los docentes han estado todo el tiempo pasando de una política a otra y dicen, esta también va a pasar y al rato ya no me van a pedir la interculturalidad crítica, me van a pedir otra cosa y no cambian sus hábitos. Y en las escuelas de educación normal no les estamos enseñando a, pues en realidad, diagnosticar, sino a aplicar forzosamente el contenido y lo que dice el libro de texto. Tan es así que queremos, y los docentes, como no están siendo formados para pensar críticamente su realidad, estoy generalizando, pero entiendo que no es en todos lados, ¿eh? Hay lugares donde se ha revolucionado y conocemos experiencias donde sí se están haciendo cosas desde hace tiempo, independientemente de la NEP. Entonces, hay docentes que dicen, no, no puedo transformar porque ya me quiero jubilar, no tiene caso, sigo trabajando así, que tenga que ver determinado día tal contenido, evalúo de tal forma, pero ya no hago diferentes tipos de transversalización de la, de la, de la, de la evaluación, no la modifico. Entonces, eso es creo lo importante. Y lo que quería yo estar como señalando en este caso es de que en la academia este concepto tiene un carácter mucho más potente que en la NEM. En la NEM se queda más bien como una noción que se intenta meter a nivel curricular, pero que en realidad y a nivel discursivo y que no transforma de fondo lo que debería de cambiarse. Formas nuevas de contratación, nuevas formas de estar formando a los docentes, eh, eh, incluir padres de familia y a la comunidad en lo que es la planeación a lo mejor o meter contenidos. Entonces, necesitamos para llevarla a la práctica también presupuesto, porque no puede ser posible que digamos que estamos abiertos a ese otro y a respetar al otro y que al pobre docente le carguemos. ¿Qué tal si el docente no es, tiene 5 lenguas originarias en el salón? Ese docente debería de estar acompañado a lo mejor de docentes que lo auxilien, docentes monitores o en algunos casos si hay con estas capacidades divergentes o neurodivergentes, perdón, pues debería de haber profesores sombra para poder dar un tipo de acompañamiento a estos hombres. Entonces necesita financiamiento y no más austeridad, porque la diversidad implica, pues sí, inyectar recursos,
no en el sentido para que todos tengan una beca, el que todos tengan una beca ayuda, pero necesitaríamos otros elementos para poder transformar esta universidad. Y me quedo aquí con una reflexión que me encontré en las páginas web y que creo que que caso con ellas porque creo que nos invita a ver que necesitamos como docentes generar una agencia, tener esta capacidad de agencia para poder tomar decisiones fundamentales y cuestionar siempre nuestras prácticas y cuestionar nuestras certezas para poder transformar nuestras formas de pensar y de actuar en el aula. Le digo transformarlas porque no por ser trabajadora de estos temas yo no caiga también en estos elementos, yo también he caído en estos aspectos. Entonces me parece muy importante también saber que tenemos que ver que si es una política que abre oportunidades, pero que al mismo tiempo no transforma del todo todos aquellos elementos que acompañan a la escuela, que son estructurales, que no vemos y que recaen mucho en la centralidad del docente. Y en ese sentido, ya cierro mi participación diciendo que para poder generar esta interculturalidad crítica es importante que pues al menos tres dimensiones estén cambiándose o reformando. En primer lugar, estamos hablando de voluntades personales. ¿Sí? El docente tiene que creer en este modelo, en este enfoque. Si hay docentes que piensan que es una moda de una política y que al rato viene otra, pues no va a haber posibilidad de transformarla, ¿no? Entonces, tiene que haber voluntades personales, docentes, pedagogos, profesionales importantes y reconociendo que hay un reconocimiento cultural que ha sido negado y que a lo mejor yo estoy en una situación de privilegio y los otros no han sido reconocidos hasta ahora. Al menos eso debería de estar como entrando en mi cabeza como profesional y saber que tengo que transformar algo y generar prácticas concretas, acciones que realmente abran el espacio a la diferencia y al diálogo, no solamente discursos. Pero esta tarea no le es solamente tarea de los docentes, es tarea de los formadores de formadores, es tarea de los hacedores de política, es tarea de directivos. Y en ese sentido, las estructuras institucionales, las normas, las legislaciones, los calendarios escolares y la forma de organizacional de las propias instituciones, pues deberían de empezar a ver en qué se está fallando, diagnosticar y ver cómo a partir de estas fallas, esta interculturalidad que nos proviene y que nos promete respetar al otro, sigue en realidad pues no reconociéndolo en su totalidad. Y pues en ese sentido, el enfoque intercultural, aunque está presente todavía en los discursos, en las leyes, en los planes de estudio, pues sigue sin aplicarse, ¿no? Y no es solo una receta técnica, no debe de ser una receta técnica ni un protocolo automático, requiere este concepto y para llevarlo a la práctica, creencias, compromisos, decisiones, y es un enfoque que demanda, pues sí, centralidad en el docente, pero no hay que dejarlo solo. Creo que nosotros como pensadores sobre estos problemas, sobre estas temáticas, también debemos de apoyarlos ya haciendo cuestiones más prácticas para que no se sientan solos. Y es un reto hacerlo. Decir que reconocemos a todos en un espacio áulico está bien de entrada, pero si yo sigo no atendiéndolo en su diferencia, estoy hablando y estoy negándole derechos. Sí, y estoy en realidad de fondo pensando que esta diversidad sigue siendo un problema. Hasta aquí dejaría mis reflexiones y pues gracias. Ya en la parte de preguntas y comentarios tal vez se pueda profundizar algo. De acuerdo. Muchas gracias, doctora Laura Selene. Sin duda, su participación ha resonado, yo creo, bastante en muchos de nosotros, quizá en sus experiencias en el aula o también en nuestras investigaciones. Muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Eh, y sí, un aplauso. Este,
Doctor Gunther, no sé si quiera comenzar con su participación. Sí, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias al maestro Jaime Humberto por moderar este foro académico y al doctor Rodolfo Cruz Vadillo por la invitación. Me parece muy buena esta oportunidad de reflexionar acerca de algo que está en curso, ¿no? Y quiero hacer énfasis en esto. No, ni Selene ni yo estamos evaluando la NEM, ¿no? Porque es muy pronto. Ustedes saben que en nuestro querido México hay reforma tras reforma, nunca hay tiempo para realmente hacer una mirada tranquila hacia atrás porque ya estás en otro sexenio y hay nuevos términos, nuevas reformas que deberían evaluarse antes de lanzar la próxima reforma, pero la lógica es más política que pedagógica, ¿no? Más política que académica. Pero me gusta que tengamos este tipo de encuentro y foro para, como decía Jaime, para reflexionar conjuntamente de lo que está pasando y de lo que desde la academia, desde la investigación educativa, desde los proyectos de tesis de cada quien podamos contribuir a esta situación y a este debate. Yo quisiera complementar algunos aspectos que Selene ya mencionó y al inicio solo quisiera comentar que tengamos en cuenta que la propuesta llamada Nueva Escuela Mexicana es si la leemos literalmente, si la leemos literalmente, es una propuesta de transformación radical de la escuela y del sistema educativo nacional. Retoma muchos aspectos de la tradición propia de México, la llamada escuela rural mexicana en la postrevolución, el maestro el maestro como misionero, el maestro agrarista, el maestro que transforma las comunidades para incorporarlas a la modernidad, así era el discurso de entonces, Rafael Ramírez, el propio Vasconcelos, ahí ustedes en la historia de la educación encontrarán antecedentes, y luego es por primera vez que también entra por la puerta grande al pensamiento pedagógico mexicano el legado de Paulo Freire. ¿No? Lo político y lo pedagógico van de la mano. Esto lo aporta la nueva escuela mexicana para ponerse al día, y así lo leo desde mi experiencia, para ponerse al día con los debates locales, nacionales e internacionales sobre innovación educativa. Porque como decía Selene, ni el concepto de interculturalidad ni otros conceptos que se manejan son completamente nuevos. Se han estado debatiendo y en muchas experiencias locales se han estado implementando, pero siempre a nivel local. Solo quiero mencionar, para el caso de Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, hay en San Miguel Chinacapan, en el municipio de Cuetzalan, una escuela telesecundaria, la Techitzilin, que tuvo que estar innovando clandestinamente, y lo digo literalmente, clandestinamente, para no aplicar los principios de la tele secundaria de otras reformas educativas, de prender la tele y mantener los niños de la tele, sino que ha estado innovando desde hace años. Y ahora pudo salir del closet hace algunos años, ha ganado premios, reconocimientos, y este tipo de experiencias son el modelo a seguir para lo que desde arriba ahora se llama Nueva Escuela Mexicana. Y ahí entra la primera contradicción, y es una tensión muy fuerte, porque estas innovaciones son contextuales, se dan en un determinado contexto porque hay condiciones, hay apoyo de la comunidad, hay un profesorado implicado que no va saltando de plaza en plaza, sino que se queda para implicarse durante años, ¿no? Entonces, la tensión y la contradicción reside en que algo que es contrahegemónico, algo que es innovador, ahora se impone desde arriba, ¿no? Y se impone desde arriba con el mismo poder que tiene la Secretaría de Educación Pública, como se han impuesto reformas neoliberales completamente diferentes, ¿no?
Y también para iniciar, y un comentario que me gustó mucho, que una característica que el doctor Ángel Díaz Barriga siempre hace como acompañante de la nueva escuela mexicana, esta reforma que estamos discutiendo y acompañando ahora es la primera reforma realmente pedagógica. Y por eso me quisiera centrar en los retos pedagógicos y lingüísticos. Ha habido reformas laborales, ha habido reformas sindicales, ha habido reformas de determinadas políticas, sobre todo la evaluación, cómo iba a ser la evaluación del magisterio, etcétera. Pero ahora entramos al currículum, ahora entramos a la didáctica. Y eso obviamente para quienes trabajamos la educación es importante, es satisfactorio, pero también es muy desafiante como voy a intentar mostrar. Parte del concepto de interculturalidad que Laura Selene ya definió, otro concepto que está muy en boga en los discursos de la nueva escuela mexicana es el de comunidad. Y este concepto ha generado mucha polémica. Quienes rechazan completamente la nueva escuela mexicana hacen énfasis en que comunidad es igual a comunidad indígena, es igual a comunidad rural, y entonces ahora ¿qué van a hacer? Nos van a obligar a regresar a la milpa incluso en las grandes urbes, o sea, es como si fuera algo anacrónico. No, tal como yo leo los documentos oficiales de la política pública actual, no estamos hablando de un concepto antropológico de la comunidad como se entendía a lo largo del siglo XX. Aquí menciono solo la idea de comunidad corporativa cerrada de Eric Wolf, que es uno de los antropólogos que la utilizó, y a menudo, desde finales del siglo XIX, cuando Ferdinand Tönnies, un sociólogo alemán, eh, acuña el concepto de comunidad versus sociedad, desde entonces arrastramos algo que para mí es una falsa dicotomía, la dicotomía tradición-modernidad, comunidad, sociedad, lo micro, lo macro. No es tan fácil. Las comunidades no solo son rurales, las comunidades no solo son étnicas o indígenas, ¿no? Entonces, el segundo paso es cuando, sobre todo en Oaxaca, intelectuales de los pueblos originarios comienzan a definir la comunidad como un espacio de comunalidad. Y comunalidad se refiere a la persistencia, a la resistencia para que sobrevivan tradiciones de comunalismo, que es la tierra comunal, la fiesta comunal, el tequio, la mano vuelta, todos estos mecanismos de comunidades indígenas, zapotecas, ayuk, etcétera, que defienden con esta filosofía, podríamos decir, de comunalidad a sus espacios locales, lo cual está muy bien y es una importante aportación, pero no puede ser el modelo para las grandes urbes, no puede ser el modelo para el conjunto de México. Y entonces, repasando la aportación de Manuel Castells, que habla de la sociedad red, etcétera, creo que cada vez más tenemos que reconocer, y la pandemia ahí nos ayudó mucho, nos dio muchas bofetadas, que todas las personas vivimos en comunidades. Por eso nos contagiamos y por eso nos curamos de forma colectiva, no individual. Si yo me recluyo en una pandemia, eso no sirve para nada si los demás no lo hacen. Entonces, somos seres que vivimos en comunidad. La sociedad contemporánea se va convirtiendo en una red de comunidades muy distintas entre ellas, algunas más equitativas, otras muy desiguales, algunas más de cara a cara, otras comunidades digitales, etcétera. Pero la sociedad hoy es una red de comunidades y por eso la tarea de la escuela consiste también en aprender a vivir en comunidad. Es algo que el individualismo de los modelos pedagógicos neoliberales ha desdeñado y ha rechazado completamente. Entonces, me parece adecuado, sobre todo después de la pandemia, reaprender el que somos Homo sapiens como un ser que vive en comunidades. A veces son comunidades cercanas, en determinados barrios altos, ¿no?, de la sociedad, pero todo ser humano necesita vivir en comunidad.
Y esto es algo que para mí aporta el llamado, y muy debatible, pero el llamado humanismo mexicano a la nueva escuela mexicana. En segundo lugar, Selene ya lo mencionaba, solo para resumirlo, necesitamos dejar de esencializar identidades. Las identidades son redes de identificaciones que van cambiando, son situacionales y ni una sola persona es portadora de una sola identidad, porque tenemos distintas fuentes como la edad, el género, la identidad sexual, la clase social de origen, la profesión que elegiste, etcétera. Y todo eso conforma nuestra identidad tanto en una dimensión individual como en una dimensión colectiva. Entiendo la propuesta de la nueva escuela mexicana no como una escuela para indianizar México o para comunalizar o ruralizar México, como algunos lo han caricaturizado, sino que quiere reconocer en esta telaraña de identidades también aquellas que, como decía Selene, han sido históricamente marginadas, históricamente excluidas o a lo sumo folclorizadas, ¿no? Y en tercer lugar, para arrancar, en tercer lugar, creo que es muy importante, aunque la nueva escuela mexicana no lo tematice tan explícitamente, reconocer que esta diversidad de identidades no ocurre en un espacio simétrico, no ocurre en relaciones equitativas, sino que nuestras sociedades, Selene lo decía, están marcadas por distintos tipos de privilegios y distintos tipos de opresiones. Y el concepto de interseccionalidad y el enfoque interseccional que proviene originalmente de los feminismos afroamericanos nos ayuda a analizar críticamente cuándo el ser hablante de una lengua es un privilegio y cuándo el ser hablante de una lengua es una opresión. En algún momento es un capital lingüístico, es un orgullo hablar una lengua, y en otro momento es una forma de discriminación, estás expuesta porque en el metro te ridiculizan, te miran feo simplemente porque le hablas a tu hija, a tu hijo en tu lengua materna. Entonces son solo ejemplos de que necesitamos complejizar la idea de diversidad, identidad. Y esto tiene que ver con la historia de la pedagogía. La pedagogía nace, sobre todo como oficialmente la portadora de las escuelas públicas en Francia en el siglo XIX, nace con el encargo de homogenizar, nace con la idea de que la diversidad es un problema y cuanto menos diversidad hay en el aula, mejor será el proceso de aprendizaje. Lo cual sabemos hoy es empíricamente falso, pero casi como en nuestro ADN pedagógico sigue existiendo esa idea. Seguimos clasificando el estudiantado según edades. Seguimos en algunos casos clasificando el estudiantado según capacidades cognitivas. Seguimos clasificando en algunas escuelas el estudiantado según clase social, escuela privada, escuela pública. Seguimos clasificando en algunas escuelas confesionales el estudiantado según género, escuelas para niñas, escuelas para niños. O sea, viene de una lógica que combina procesos de asimilación y segregación que son sumamente nocivos para el aprovechamiento de la diversidad. Después pasamos, eso fue en el siglo XIX cuando dio origen la escuela pública. En el siglo XX, a lo largo de las décadas, sobre todo al final del siglo XX, logramos el reconocimiento de la diversidad como un derecho, ojo, un derecho colectivo, porque la lengua no la hablas individualmente, porque tu etnicidad no la vives individualmente, tu religión o tu cosmovisión no es una vivencia espiritual individual, sino que es colectiva. Entonces, los movimientos de las personas con discapacidad, los movimientos por los derechos de la niñez, los movimientos por los derechos de las personas migrantes, los movimientos indígenas, etcétera, logran que se establezca a nivel internacional por convenios internacionales y después a nivel nacional, por ahí tenía Selene la gráfica, se convierte en norma jurídica.
Entonces, esto es un gran logro, pero el hecho de que la diversidad sea reconocida como un derecho todavía no genera convivencia pacífica, todavía no genera capacidades de convivir, de escuchar al otro, de tomar el punto de vista del otro. Entonces, por eso la diversidad como derecho genera respuestas más bien multiculturales y no interculturales, ¿no? Con la diferencia, ¿no? De lo multicultural reconoce la diferencia, reconoce la identidad, pero no promueve la interacción, lo que en antropología llamamos hibridación, ¿no? O sea, aprender unos de otros para mezclar, para tomar algo de una cultura y de otra para generar algo nuevo, la creatividad cultural intercultural. Y por eso ahora, en pleno siglo XXI, estamos ante este reto. Y insisto, no es un reto de la nueva escuela mexicana, es un reto de todos los sistemas educativos a nivel mundial. Sabemos que necesitamos nuevas competencias, nuevas capacidades que tienen que ver con la convivencia pacífica, con el entendimiento del otro, aunque el otro es hiperdiverso, y esto es algo que tenemos que promover no solo en el ámbito urbano metropolitano, con las migraciones globales que van llegando, y México forma ya parte de estas, sino también en los ámbitos rurales. Mesoamérica es un legado de diversidad, de convivencia en la diversidad. Hay comunidades donde hay pautas matrimoniales entre personas de distinta lengua, etnicidad, religión, desde hace décadas, desde hace siglos. Entonces, eso hay que aprovecharlo para una educación y para una correspondiente estrategia pedagógica. Entonces, ¿cuáles son los retos que afrontamos desde la nueva escuela mexicana en el ámbito más estrictamente pedagógico? Como ya se mencionaba, la pedagogía que yo leo que hay detrás de la nueva escuela mexicana, que la llamo aquí una pedagogía intercultural, se puede llamar de otra manera, es una apuesta político-pedagógica, es una apuesta por la justicia social, por empoderar a quienes han sido excluidos, por resistir frente a la imposición de normas educativas que provienen de la OCDE o de algunas agencias internacionales. Es una apuesta por dialogar, por interactuar. Entonces, la maestra, el maestro, no es un actor neutro en esta propuesta pedagógica. Y por eso está polarizando tanto, ¿no? Porque o estás a favor o estás en contra, ¿no? Pero yo quiero ir un poco más allá de esto y ver ahora, incluso cuando estamos a favor, cuáles son los grandes problemas de esta propuesta pedagógica. Ya lo mencionaba, no voy a entrar en los detalles, Selene ya mencionaba este pétalo, esta flor con pétalos, que son los ejes articuladores, que en el fondo son propuestas de transversalización curricular de determinados conceptos clave y valores clave. Eso como tal lo hemos discutido en muchos ámbitos nacionales e internacionales, eso como tal está reconocido. Es importante transversalizar determinadas capacidades que no se pueden, con perdón el término, no se pueden asignaturizar, ¿no? A veces se intentaba, bueno, hay que incluir equidad de género en la escuela. Nos inventamos una asignatura. No, así no es. Toda la escuela machista y patriarcal, pero luego una isla utópica, una asignatura de equidad de género. No, 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 no. Tenemos que tener en ciencias naturales equidad de género, tenemos que tener en ética, etcétera. Entonces, con esta propuesta creo que estamos de acuerdo. La propuesta se complejiza porque, y Selene lo mencionaba, la nueva escuela mexicana nos invita a las y los docentes a convertirnos, por una parte, en investigadoras, diagnosticadoras de nuestra realidad cotidiana, el punto de vista inductivo, diríamos, conoce tu entorno, y por otra parte, el mandato de la nueva escuela mexicana de que tú como docente eres parte de un proceso de transformación de esa realidad, lo cual lo vuelve cada vez más complejo, ¿no? Porque eres por una parte investigadora y por otra parte podríamos decir activista.
¿no? En tu propia escuela, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de la nueva escuela mexicana, e incluso las imágenes que estoy mostrando las he tomado de los documentos oficiales, ¿no? Y ahora, y aquí viene la resistencia de muchas y muchos docentes, y ahora aparte se decreta, Selene creo que lo mencionaba, que las asignaturas, las materias desaparecen y se vuelven campos formativos. Lenguajes, saberes y pensamiento científico, naturaleza y sociedad, de lo humano y lo comunitario, que son estos distintos colores que aquí se mencionan. Esto significa que yo, en mi planeación didáctica como docente de preescolar, de primaria hasta educación media, tengo que tomar el llamado programa sintético, que es lo que la Secretaría me manda en la primera fase de educación primaria. Tú tienes que lograr tal conocimiento en estos ámbitos. Pero, insisto, y eso es muy bueno, la Secretaría está aprendiendo a no sobrereglamentar, no sobrecargar los planes de estudio, sino que está diciendo, estos son como coordenadas. Y de ese programa sintético, la docente con la comunidad de docentes en la escuela, conociendo la realidad local, en cada uno de los campos formativos comienza a tomar los ejes articuladores para llenar cada uno de estos triangulitos que ustedes ahí ven de contenidos locales. Esto me parece sumamente innovador, pero complicadísimo en la práctica. Obviamente es mucho más fácil tomar de la reforma anterior el libro de texto, el libro del maestro y comenzar con la página 1 y terminar el semestre con la página 39 o 40 y así nos vamos. Entonces, el problema al que voy es que esta propuesta requiere de, de un proceso explícito y consciente del docente, de desaprender y reaprender su propia profesión. Y yo insisto, estoy de acuerdo con la necesidad de esto, pero esto no se hace en un sexenio. Esto es algo que transforma la identidad de quienes son hoy en día docentes, desde hace 20, 30 años, pero también de quienes están planteando entrar a una escuela normal, a una facultad, a una universidad pedagógica para dedicarse a esto. Necesitas una motivación intrínseca para un trabajo docente que en el fondo, y con esto voy al próximo, en el fondo, este trabajo docente implica que yo tengo que rediseñar mis competencias profesionales en estos ámbitos. E insisto, no es solo contenidos y materiales, que sí cambian. Y los libros de texto que hay ahora en sus contenidos, no digo en la didáctica, pero en sus contenidos son mucho más inclusivos que los anteriores. Eso es un logro. Pero trabajar con esos libros de texto es algo completamente distinto ahora al modelo anterior, que se basaba únicamente en los libros de texto y algún material complementario, pero que siempre llegaba de la SEP o de la academia. Ahora me están invitando, a mí como docente, a abrirme a los saberes comunitarios, a mediar entre saberes de distintos tipos. Y yo coincido con esta idea. Yo creo que la docente, el docente del siglo XXI dejará paulatinamente de ser un transmisor unidireccional de conocimiento, que es lo que eran los modelos anteriores, para ir convirtiéndose en una mediadora, en una traductora, en una intérprete de distintos saberes de origen comunitario, de origen académico, de origen escolar. Pero esto no se decreta desde arriba. Entonces, necesitamos abrirnos a formas de enseñanza-aprendizaje mucho más colectivas, mucho más horizontales. Aquí menciono algunas y ustedes ven por las fechas, esto no son cuestiones nuevas. Hay muchas experiencias con las llamadas comunidades de aprendizaje, tanto si se entiende comunidades de aprendizaje al interior de una escuela, como una comunidad de prácticas,
como también las comunidades de aprendizaje cuando se entienden como comunidades en el sentido tradicional, comunidades territorializadas, trabajar con unas y con otras. Y ahí hay muchos elementos que podemos retomar para la nueva escuela mexicana. María Bertelli, a quien Selene ya mencionaba, acuñó el concepto de interaprender. El interaprendizaje es cuando la docente es consciente de que ella ya no transmite un saber experto hacia los estudiantes, las estudiantes, sino que ella aprende con. Ella acompaña procesos de elucidación de conocimientos que están por ahí, porque una alumna tiene un saber comunitario específico, otra alumna viene de un contexto más urbano y tiene otro tipo de saber. Entonces yo interaprendo con mis estudiantes. Tiene su metodología propia, hay que adquirirla, pero es muy rica como experiencia docente. El aprendizaje colaborativo, cooperativo, el, el juego con roles diferenciados al interior del aula y que estos roles sean rotativos. ¿No? Hay un carácter cíclico de que cada estudiante va pasando por distintos roles. Eso también genera muchos conocimientos en el sentido del saber hacer, no solo en el sentido del saber saber. Esto en cuanto a los retos pedagógicos, pero hay retos en nuestro México súper diverso que no están tan tematizados explícitamente en la nueva escuela mexicana, que es la cuestión lingüística. Se habla mucho de los pueblos originarios, pero hay que reconocer que la colonialidad del saber, como se le ha llamado, la persistencia de estructuras mentales que provienen de la colonia, deja una huella en estudiantes, en docentes y en la comunidad, en padres y madres de familia. Y tiene que ver, este es uno de esos cuadros de casta terribles que había, donde se jerarquizaba el color de piel y a la vez se jerarquizaban lenguas, se jerarquizaban profesiones, la blanquitud, la negritud se jerarquiza. Esto es lo que sigue existiendo en nuestra mente. Eso significa que jerarquizamos las lenguas e incluso dentro del español mexicano contemporáneo jerarquizamos las variantes. No tiene el mismo valor hablar como en una colonia de tipo Polanco que hablar tabaqueño, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay una colonialidad que jerarquiza verticalmente los distintos saberes y las lenguas. Y además tenemos una herencia del indigenismo. Desde los años 30 del siglo pasado se utilizaron las lenguas originarias de forma instrumental porque la castellanización directa había fallido y se utiliza para alfabetizar en lengua originaria, pero para luego dejar de usar las lenguas originarias en la escuela, lo que le llaman bilingüismo de transición o bilingüismo asimétrico sustitutivo, lo cual hoy en día diríamos que es sumamente perverso, ¿no? O sea, aprender una segunda lengua, el castellano, para dejar de hablar tu lengua originaria. Piénsense ustedes, ustedes estarán aprendiendo algo de inglés, pero jamás alguien aprende inglés para desaprender español. No tiene sentido, ¿no? El bilingüismo es para ampliar los recursos comunicativos y no para reducirlos. Eso es lo que ha hecho la escuela indigenista en México. Ustedes ven algunos ejemplos, se utiliza la lengua local, en este caso es el purépecha, pero los contenidos culturales no son purépecha, son citadinos, son urbanocéntricos. Y por eso la misma cartilla termina de forma monolingüe y monocultural. Y eso es algo que Jaime lo preguntaba en una de sus preguntas, eso es algo que estructuralmente sigue existiendo en las escuelas también después de esta reforma educativa. El castellano es la norma y las lenguas originarias o son el trampolín para llegar a la norma o son un decoro, son una decoración que es bonita y que por fin está en libros de texto, pero que no son útiles para la comunicación cotidiana bilingüe o plurilingüe. Por eso tenemos que buscar ejemplos fuera de México donde no hay esta tradición indigenista y donde sí se pudieron lograr establecer sistemas educativos auténticamente bilingües. Lo que se llama bilingüe en México
sigue teniendo esta connotación de un sistema secundario, un subsistema para indígenas en sus comunidades de origen, completamente desfasado porque la gran mayoría ya no vive en sus comunidades indígenas. Entonces necesitamos una estrategia bilingüe, plurilingüe, que esté abierta a todo el estudiantado y no solamente a personas provenientes de una comunidad indígena. Es este sesgo indigenista que tiene la llamada, mal llamada educación intercultural bilingüe. Y esto es un derecho de la niñez. Aquí una investigación de Enrique Hammer, que se basa en un psicolingüista canadiense, Jim Cummins. Sabemos hoy en día que nuestra mente no es monolingüe. El monolingüismo es algo muy reciente en la historia del Homo sapiens. El monolingüismo, el solo hablar una lengua, es algo que ocurrió en Europa desde el siglo XVIII, cuando aparecen los nacionalismos, y está terminando en el siglo XX, siglo XXI. O sea, 200 años. Eso para Homo sapiens, nada, es un chiste en la historia, ¿no? Homo sapiens siempre se ha adaptado a diferentes contextos y siempre existían espacios donde tú compras y vendes en el mercado en una lengua. Tú rezas a una divinidad en otra lengua, haces el amor en otra lengua, crías a tus hijos. Siempre hemos sido plurilingües, incluso al interior de las lenguas. Hoy en día hay llamadas lenguas como el castellano, porque tenemos variantes, y no solo regionales, sino sociolectos. Tú hablas de una forma con tu abuela y de otra forma con tu colega en el trabajo. Entonces, eso genera cognitivamente una capacidad de traducción e interpretación interna, mental. Es lo que Cummins llama la proficiencia subyacente común. Esa solo la puedes desarrollar si tempranamente te exponen a más de una lengua. Entonces, los espacios familiares monolingües y después el espacio escolar monolingüe son nocivos. Psicolingüísticamente son espacios nocivos, ¿no? Entonces, eh, tenemos una especie de discapacidad que estamos generando a través de la escuela monolingüe. Eso es lo que tenemos que romper y es muy fácil romperlo. Es simplemente abrir el aula a todas las lenguas de las que nuestras niñeces y juventudes son portadores. No significa que yo como docente tenga que adquirir, aprender todas las lenguas de mis estudiantes. No, significa que yo tengo que tener estrategias para que en parejas, en pequeños grupos y luego en el aula tengamos oportunidades de expresarnos en por lo menos tres formas: lengua oral, lengua escrita y lengua señalada, que son capacidades comunicativas, ¿no? O sea, es muy importante que la comunidad sorda luche por la lengua de señas mexicana, pero la lengua de señas mexicana, con perdón, no es propiedad de la comunidad sorda, es una capacidad humana, la de señar. Lo mismo, la lengua indígena no es propiedad de un pueblo originario, es una capacidad de expresión humana. ¿Y por qué la estamos relegando a determinados actores y determinados espacios, ¿no? Eso es algo muy importante para el futuro. Me salto por cuestiones de tiempo algunos detalles, pero esto ahora, y con esta parte cierro, esto significa ahora que necesitamos repensar la formación. Desgraciadamente, en algunas reformas anteriores se decía que cualquiera puede ser docente, cualquiera puede ser profesor. O sea, se intentó desprofesionalizar la pedagogía. Lo que va a ocurrir en el siglo XXI es lo contrario. En muchos países se está revalorando la profesión docente, pero ojo, no la profesión docente de la persona que entra al aula, cierra la puerta y como lobo estepario comienza ahí a reproducir lo que ya lleva para transmitir unidireccionalmente. Efectivamente, ese profesional va a dejar de existir paulatinamente. Entonces necesitamos repensar la formación. Mi principal crítica a la nueva escuela mexicana es que comenzó a construir la nueva escuela con el techo, que es el currículum, que es los nuevos libros de texto. Se debería haber comenzado con la formación docente, porque la nueva escuela mexicana sí
le vuelve a dar valor y centralidad a la figura docente. Eso me parece muy importante. Pero eso no lo puedes hacer diciendo, a partir del próximo ciclo escolar, tú ya dejas de hacer esto y vas a hacer lo otro. No, eso no se hace en ninguna profesión. Eso no funciona en ninguna profesión. Entonces necesitamos otras temporalidades y otras estrategias. Ustedes saben que la formación inicial docente tiene graves problemas que a menudo tiene que ver con nosotros, que somos los formadores de formadores docentes. Porque nosotros tenemos que cambiar. En esta triada que mencionaba Selene, ¿no? Es sobre todo aplicando una interculturalidad crítica, es un cambio personal, es un cambio profesional mío que voy a formar los docentes, las docentes del futuro. Y eso no se hace tan fácilmente. Y en segundo lugar, lo que tristemente existe como formación continua en este país es, con perdón, espero que nadie se sienta aludido, pero es una caricatura. Esto de la formación en cascada no es didáctico, es un teléfono descompuesto, nunca sabes lo que llega realmente al final. Hay que invertir, Selene lo decía, recursos financieros en la formación docente. ¿Por qué invertimos tantos recursos financieros en la formación de personal de salud? Y qué bueno que se invierta, porque los médicos, las médicas son importantes. Pero por favor, estamos dejando la niñez, nuestras niñeces, en manos de personas que no están bien remuneradas, que no están bien formadas y a veces, y no quiero atacar a nadie ni criticar a nadie, pero a veces en muchas partes de México, dedicarte, decidirte por la docencia no tiene que ver con una motivación pedagógica, sino tal vez sea la búsqueda de estabilidad laboral. Y eso es muy legítimo. Pero entonces tenemos que cambiar los mercados laborales para tener filtros para que realmente las personas motivadas de traducir entre culturas, entre lenguas, entre saberes, que esas personas lleguen a la docencia y no por el número de días festivos o de vacaciones o por otros motivos. Entonces, eso significa que primero tenemos que reconocer los obstáculos institucionales que existen para una formación docente horizontal dialógica. Nuestras instituciones educativas siguen siendo sumamente burocráticas, sumamente centralizadas y sumamente homogeneizantes. Toda la forma de la administración escolar, toda esta parte de rellenar formatos continuamente, no sé cómo sea en una universidad privada como en la UPAEP, pero en la universidad pública y en las escuelas públicas, la gran parte de tu tiempo se va en eso. Eso no puede ser. O sea, si yo voy a ser vinculador con mi comunidad, voy a buscar saberes locales, ¿cuándo lo voy a hacer si me están pidiendo para mañana un formato que hay que subir a no sé qué plataforma? O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Lo mismo esta cuestión de la testitis, hacer exámenes estandarizados no solo de estudiantes, sino también docentes, USICAM, etcétera. Todo eso tiene que cambiar. Y eso significa, y creo que debería haber voluntad política en un gobierno como el actual, de dejar esa cultura de la sospecha. Y creo que como académicas y académicos lo hemos vivido y como docentes también lo vivimos, que me tratan a mí, mi institución, como si yo fuera culpable hasta que demuestre lo contrario. O sea, lo contrario a lo que debería ser en un sistema jurídico democrático. O sea, me tendrían que... No, yo siempre tengo que probar que no he hecho nada malo. Eso desgasta muchísimo y eso no genera ni calidad ni excelencia educativa. Muchas prácticas persisten con estos sesgos indigenistas, ¿no? De pensar en interculturalidad para lo indígena, pensar en lengua de señas mexicanas, para la comunidad sorda. O sea, como segmentarlo todo en vez de pensar transversalmente. Muchas escuelas, muchas instituciones siguen manteniendo lo que Gogolin, una pedagoga, llama el habitus monolingüe. Aunque la gente es cada vez más multilingüe, aunque los contextos sean cada vez más plurilingües, la institución se sigue pensando en una sola lengua, ¿no? Y también tenemos que repensar cuando hablamos de lo indígena,
repensar de qué estamos hablando. Lo indígena ya no es igual a lo comunitario y a lo rural, ¿no? Esto que llamamos aquí el habitus más igual. No, es que hay indígenas que son grandes intelectuales, hay indígenas sí que son campesinos, pero otros son población de clase media urbana. Entonces, diversifiquemos también nuestras nociones de quién es el otro, la otra, en vez de seguir caricaturizándolos, ¿no? Y paso a mi última parte. ¿Qué es lo que va a cambiar, lo que necesita cambiar en la formación docente, tanto inicial como continua? Eh, Solemos en la escuela de origen occidental, incluyendo la universidad, solemos privilegiar saberes abstractos. Cuanto más abstracto es un conocimiento, más científico es. Esa es la tradición occidental. Eso está en contraste brutal con las propias comunidades, y no me refiero a comunidades rurales indígenas. En cualquier ámbito, en cualquier profesión, lo que se necesitan son saberes haceres, saberes poderes, resolver, mediar, etcétera. Entonces necesitamos descolonizar la forma de entender el saber y ampliarlo a otros saberes. Nunca habrá realmente una interculturalidad crítica o incluso una inclusión educativa si no descolonizamos la idea occidental y eurocéntrica que tenemos de los saberes. Me explico. Hay toda una didáctica muy bien desarrollada tanto en Francia como en Inglaterra y Estados Unidos que se dedica a entender qué es el saber docente, qué es el conocimiento del profesor. Aquí me baso en Schulman, en Tardiev y en Chevellar, y resumo un poco el estado del conocimiento ortodoxo, digamos, de la escuela occidental. Se reconoce que el docente genera un conocimiento práctico que es la aplicación y la traducción de un saber académico descontextualizado a un contexto escolar. Esto es lo que Schulman llama el conocimiento didáctico del contenido. Es un cruce entre dos fuentes de saber. La fuente disciplinaria, pongamos matemática, tengo que estar al tanto como profesor en secundaria, pongamos, de la matemática, y por otra parte, tengo que estar al tanto de la didáctica, de cómo mejor enseñar matemática académica en un contexto escolar específico. Hasta aquí, digamos, el consenso en el debate sobre la didáctica. Tardif lo amplía junto a Chevallar diciendo que el papel profesional de la docente es de transposición didáctica. Tú llevas un saber sabio, él lo llama así, yo no lo llamo así, Chevallat habla del saber sabio, yo lo llamo mejor un saber académico, lo lleva y lo convierte a través de una transposición didáctica, lo convierte en un saber escolarizable, en un saber enseñable, que no es el mismo que el saber académico. El conocimiento erudito, dice Chevallar, se convierte en un conocimiento objeto para enseñar. Entonces, eso implica procesos de selección, organización, adaptación. Lo importante es la intencionalidad educativa, no el conocimiento matemático de frontera. Entonces, esto implica recontextualización. Hasta aquí, digamos, la clásica didáctica occidental. Pero, ¿qué pasa en un contexto donde, y creo que coincidimos, cada vez más sabemos, reconocemos que el saber académico no es la única fuente del saber? Si quiero incluir otros saberes en el aula, la transposición didáctica se modifica, porque los saberes locales tienen otros sabios y sabias, tienen otros procesos de generar tradición, generar conocimiento. Son saberes prácticos, son saberes haceres, son contextuales y están en constante transformación. Eso significa que si yo realmente quiero poner en diálogo un saber académico y un saber comunitario en el aula, tengo que hacer una doble.
transposición didáctica. Los saberes docentes del futuro para una buena docencia serán aquellos que median entre un saber académico, pongamos el plano cartesiano, y un saber local, pongamos el trabajo con espacios en una milpa. Entonces, eso requiere conocimiento local y conocimiento académico. Y eso requiere una reflexividad de ida y vuelta, que llamo doble reflexividad, porque tengo que estar reflexionando con la academia, que tiene avances en matemática, pero también con el campesino milpero, que es un experto en lo que está pasando en la milpa. Entonces, por eso requiero de nuevas capacidades, que son estas competencias comunicativas interculturales, que para mí son competencias de reflexividad y autorreflexividad. Y esto requiere una formación docente novedosa, propia. Por eso es tan importante en el futuro el papel que va a jugar el docente. La nada va a desaparecer. No es verdad que todo con la IA se va a sustituir. Al contrario, necesitamos perfilar muy bien cuál es esa función mediadora, traductora. Y eso, y con esto termino, y esto significa que ya no me voy a dedicar únicamente a la docencia. La docente del siglo XXI es una gestora intercultural de aprendizajes, es una mediadora entre lo que me aporta la docencia, lo que me aporta la investigación, tanto la investigación académica como la investigación comunitaria, y lo que me aporta el conocimiento local, la vinculación con el medio. Y por eso la nueva escuela mexicana es un primer paso para repensar la escuela, pero no es suficiente si realmente queremos transformar la escuela para prepararla para las necesidades del siglo XXI. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. De nuevo, muchísimas gracias, doctora Selene. Creo que a varios de nosotros y nosotras nos dejan reflexionando, nos dejan también quizá todavía digiriendo todo lo que estamos platicando ahorita, pero veo que ya es momento de pasar a las preguntas de, bueno, nuestros asistentes, nuestras asistentes. No sé si alguien quiere comenzar, si quiere escribir su pregunta aquí en el chat, pueden alzar la mano. Vi por ahí una mano alzada, creo que ya no está. Bueno, yo, Humberto, Adelante, mientras doctor. los estudiantes se animan, ¿verdad? Porque en esto hay que empezar a animarnos. Sí. Bueno, agradecer infinitamente a la doctora Laura, al doctor Gunther por este espacio. Me ha parecido muy interesante y me hace mucho eco con cuestiones de repente, uno dice, siempre cuando trabajamos ciertos temas tenemos un pleito con algo, ¿no? Y yo creo que tenemos pleitos similares, diría, son pleitos que se parecen. Por ejemplo, ¿no? Yo cuando trabajo temas, yo en realidad de interculturalidad hace poco, trabajo temas de inclusión, pero cada vez encuentro que hay vasos comunicantes, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes en un curso donde pues me ha estado apoyando aquí Humberto, ¿no? Cuando viene, y perdón por los psicólogos presentes, no es contra los psicólogos, pero es un poco animar a esta reflexión, ¿no? Porque dicen, bueno, es que nuestros instrumentos de medición de inteligencia y de capacidades son libres de sesgos culturales, ¿no? Totalmente libres de sesgos culturales. Y yo les pregunto, oye, ¿y están en español? Sí. ¿Y están en náhuatl? No. ¿Y cuando tú lo aplicas, está en español? Sí. Perfecto. Mira, ¿cómo te explico que ahí ya tienes un reto importante? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si los instrumentos estuvieran en alemán, ¿verdad? Y tú hablaras como segunda lengua el alemán, no estoy seguro que saldrías igual de bien parado que si lo hubieras hecho en tu lengua materna, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque esto que nos dicen abrir implica
dejar un poco esta idea acerca de yo puedo medir al otro, jerarquizarlo, clasificarlo y todo lo que viene de repente y pensar que con eso nosotros estamos tomando la foto de la realidad cuando no, estamos imponiendo una estructura, una forma de pensamiento, una lógica y estamos en esa clasificación, por ejemplo, este no inteligente que no va a aprender, pues casi animando ciertos destinos, ¿no? Y luego cuando se cumplen, es interesante porque, mira, tenía razón, ¿no? O sea, ¿ves? Tenía razón, no iba a llegar a ningún lado. Y uno dice, bueno, sí, pero tampoco hicimos mucho, ¿no? Entonces, me parece que estos temas son muy interesantes, son para los profesores, quiero decir ahora que iniciaba la doctora Selene diciendo, ¿qué tanto sabemos de interculturalidad crítica? ¿Cómo están los profes? Yo creo que, ya lo han dicho ustedes, se montó el techo de la NEM y todos estos conceptos son lejanos para nosotros profesores y por supuesto que explicaciones como las que ustedes nos han dado nos permiten ir apropiándonos y decir, nos tenemos que meter mucho, hay mucho que trabajar, pero efectivamente no son las propias limitaciones acerca de vamos a aplicar transversalmente la interculturalidad crítica, pero no entiendo qué es eso. Y entonces, de repente, dice uno, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Empezamos a hacer las cosas, pero no salen como nosotros las planificamos porque no hay esta información, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles, a mí me ha encantado la charla y bueno, pues me callo porque si no voy a acaparar el micrófono y yo veo que ya hay comentarios acá. Vale, vale, muchísimas gracias. Muchas gracias por el comentario, doctor, y sí, ¿no? Creo que ha surgido también en nuestras pláticas cómo se puede vincular la interculturalidad crítica y lo que, bueno, usted está haciendo, ¿no? Los estudios críticos sobre inclusión. Pero bueno, voy a pasar ya aquí a leer, algunas preguntas. No sé si quieran que se las lea, así. Tengo cuatro, ¿quiere que le lean las cuatro o de dos en dos? De dos en dos, mejor. Ok, ok, sí. Por ejemplo, Ana Bernadette pregunta, la estructura a veces detiene la iniciativa de cambio. Para hacer una salida cultural, la burocracia de los permisos, la lentitud de respuesta, los complicados de la organización, muchas veces impide el poder hacer este contacto con la comunidad. Sacar un grupo fuera de la escuela es muy complicado. Yaritza Aguilar dice, yo tengo una duda respecto a cómo se entiende entonces la diferencia entre la inclusión educativa y la interculturalidad crítica, ya que en los documentos oficiales no se distingue bien la diferencia. Dejo estos dos comentarios. Muy, muy necesario interculturalizarla también. Yo creo que a veces la dejamos de lado, damos cursos de formación para docentes, para estudiantes, a veces para egresadas y egresados, pero es muy importante incluir la administración. Nosotros aquí en la Universidad Veracruzana Intercultural, tuvimos muchos problemas burocráticos precisamente con lo que tú decías, salidas fuera de la escuela, los ritmos de trabajo que se requerían. El ritmo en la comunidad es diferente al ritmo de la propia escuela. Y cuando logramos cambiar esto en la administración misma fue llevándolos a los administrativos a nuestras actividades comunitarias y extraescolares, ¿no? E incluso en cosas tan simples, por ejemplo, la Universidad Veracruzana, me imagino que la UPAEP también, comenzó un proceso de digitalización de la matrícula y de todo el proceso de inscripción, y en ese momento cayó la matrícula de estudiantes indígenas. Y entonces estamos dándole vuelta, ¿qué tenía que ver? Hasta que logramos llevar al administrativo encargado del programa de digitalización a una comunidad de la Sierra de Songolica, a Tequila. En aquel entonces había todavía esto de los cibercafés, y entonces lo sentamos en un cibercafé y le dijimos, intenta ahora subir un JPG o un PDF con tu foto. Y él le da y dice 23 horas va a tardar. O sea, pero claro, él no tenía idea, ¿no? O sea, cada quien vivimos en nuestra burbuja, y en nuestro caso una burbuja muy urbanita, muy clase mediera, y entonces es importante también hacer partícipe la burocracia en estos procesos de cambio, de transformación institucional, ¿no? Y la burocracia sabe aprender, o sea, la burocracia sí viene de otros tiempos,
de otros momentos, pero se pueden agilizar muchos procesos cuando se les toma en serio. A veces tengo la impresión de que hay una especie de cultura de la resistencia de la burocracia, que cada cosa que yo propongo me dicen no se puede. Y le pregunto, ¿por qué no se puede? Porque nunca se hizo. Digo, pero lo que ahora usted está haciendo se inventó hace 20 años. Así que sí se puede cambiar, ¿no? O sea, recordemos que somos comunidades humanas. O sea, no hay una divinidad que nos esté obligando a organizar el currículum de esta manera y los permisos de salida de esta manera, ¿no? Entonces, paulatinamente ir lográndolo, ¿no? Y brevemente, antes de pasarle la palabra a Selene, efectivamente, Yaritza, a veces en los documentos oficiales son casi intercambiables las nociones de interculturalidad crítica e inclusión educativa. Pero en ambos casos, Rodolfo me corrige si me equivoco, pero en ambos casos hay versiones más críticas y versiones más funcionales, como las llamaba Selene, porque creo que estamos ante un proceso lento en el cual la educación indígena, que hoy se llama educación intercultural bilingüe, se va transformando paulatinamente en una educación intercultural para todos, reconociendo, como decía Selene, que los que necesitan más interculturalidad no son los indígenas, que llevan arrastrando 500 años de interculturalidad impuesta, ¿no? Sino que son los no indígenas. Y entiendo, como lector, pero no como experto, entiendo que el tránsito lento de las necesidades educativas especiales y de la educación especial hacia la educación inclusiva también implica voltear la mirada. Quien tiene una discapacidad, en el fondo, es la institución, ¿no? Una incapacidad de acoger digna, adecuadamente a todo el estudiantado. Y por eso también hay ahí un tránsito. Y en esos dos tránsitos creo que hay un acercamiento entre una educación intercultural crítica para todos y una educación inclusiva que transforma la institución y no necesariamente al educando, a la educanda con una condición, con una situación o condición de discapacidad. Pero son procesos lentos y esto no significa, es mi posición propia, eso no significa que tenga que desaparecer la profesionalización en educación indígena ni la profesionalización en educación especial, sino que la escuela a donde llegan estos profesionales tiene que ser una escuela que incluya perfiles profesionales diversos. Obviamente, en una escuela intercultural para todos, necesito gente formada en didáctica de las lenguas originarias, de la misma manera que el acompañamiento de personas, pongamos, no neurodiversas, yo necesito profesionales que me acompañen a mí como profesor de primaria o de secundaria en eso, ¿no? Para transitar a equipos interdisciplinarios, ¿no? A veces, Yaritza, a veces se puede decir que en las soluciones concretas hay una diferencia entre la interculturalidad y la inclusión, pero corríjame si me equivoco, es que a veces las soluciones que ofrece la educación intercultural son más grupales y colectivas, mientras que la educación inclusiva viene de una tradición de pensamiento donde se trata de individualizar los itinerarios formativos, porque tiene que ver con la atención a un determinado tipo de discapacidad. Por ejemplo, nosotros en educación intercultural, si queremos un aula plurilingüe, no me sirve, perdón, tener un hablante de cada lengua, ¿no? Eso no genera diálogo, ¿no? Sino que necesito grupos atendidos en su lengua materna, ¿no? Pero, por ejemplo, la comunidad sorda es un puente entre inclusión e interculturalidad, porque obviamente sí está bien que haya una persona intérprete de lengua de señas, pero para que yo me siente incluida como persona de la comunidad sorda, obviamente necesito otras personas sordas para que hagamos comunidad al interior de la escuela o al interior de la universidad, ¿no? Y ahí lo individual y lo colectivo de alguna manera coinciden, ¿no? Selena. Bueno,
solo para profundizar algo, pero yo tomo distancia un poquito porque sí son confusos los dos términos que aparecen en la NEM, pero no nada más son esos términos. Hay otros conceptos tan abstractos que cuando en el seminario que llevamos en el curso pasado con los compañeros de la línea de educación intercultural, eh, tuvimos que meternos a revisar y en ahora me acordé, un libro sin recetas, escrito para los docentes. En el libro sin recetas aparecen más conceptos y más abstractos, como el de colonialidad y ecología de saberes. Cuando lo vimos dijimos, Dios mío, pobres maestros, a mí no me gustaría ser maestro en este momento porque nosotros llevábamos discutiendo en los seminarios desde hace tiempo toda esta teoría y llegarle a un docente y decirle, es que ahora hay que ser decoloniales y hay que meterle ecología de saberes y todo, y nosotros así como que tenemos que, hay una teoría muy fuerte y por eso decía, está bien que los que han implementado todo este modelo educativo hayan leído, pero presentarles así a los docentes que están frente a grupo documentos o términos con términos tan abstractos es violento, es una violencia, porque no les han depurado los conceptos, no les han mostrado que hay un debate y además no hay ni siquiera señalamientos a dónde está el origen del debate de estos términos para que ellos mismos profundicen. Dimos una charla, compañeros de la educación multigrado, y ahí mostrábamos esta genealogía que hace el colega Luis Enrique López de cómo se genera el concepto de interculturalidad, a qué movimientos sociales sale vinculado y todo esto. Y llegábamos hasta la idea de interculturalidad crítica y entonces un profesor se levanta y dice en la ronda de preguntas, entonces la interculturalidad crítica no la diseñaron los compañeros que hicieron el programa. No, ya estaba desde antes. Entonces empezaron a decir, y buscaba en ese mismo momento en la charla otros conceptos que están vinculados a interculturalidad, como etnoeducación, o sea, sacaron otras cosas, digamos, dentro de la propia reflexión. Y me parece que las críticas van en el sentido de que estos conceptos en el documento oficial son presentados de forma descontextualizada, muy poco desmenuzada y sin traducibilidad al sistema educativo al que se quiere implementar. Esa es una crítica importante. Son compañeros y los conocemos los que lo están haciendo, pero no podemos, si estamos hablando de reconocer al otro, no todos tenemos la misma formación, ¿sí? No todos hemos pasado por las mismas escuelas de pensamiento y no todos pensamos de la misma forma la realidad. Entonces hay que hacer divulgación de la ciencia. Hay que saber traducir estos conceptos y no tratarlos como si fueran sinónimos, porque aparece en el documento de la NEM a veces inclusión educativa e interculturalidad crítica como si fueran sinónimos, y no lo son, como bien Gunther lo ha señalado ahora. Y eso es un peligro, porque sí se me hace que si vamos a agarrar un concepto, pues hay que desmenuzarlo y pensar también por qué viene el concepto. Eso es algo que no lo hemos dicho nosotros todavía acá, pero no es que ahora nos encante la interculturalidad crítica porque alguien leyó de los colegas que estuvo haciendo la reforma, Katherine Walsh, y habló de interculturalidad crítica porque lo acuñaron en un grupo de escuelas del pensamiento decolonial y lo trajeron para acá. Me parece bien, pero suena un poco también a querer mostrarte como que estás en boga con estos conceptos, pero tampoco criticarlo. Este concepto genera potencia también por intereses, como bien decíamos en la exposición, internacionales, fondos que se están generando
hay políticas educativas de organismos transnacionales que están direccionando cómo debemos de pensar todos los gobiernos, ¿sí? O sea, hay una intención detrás. Está bien la tolerancia al otro, pero ahora ya no nos va a servir la interculturalidad crítica con nuestro vecino Trump. A ver, ponte a decirle a Trump, hay que ser críticos y todo, si no quiere dialogar. No hay diálogo. Para poder generar diálogos en estos espacios, hay que repensar los conceptos y ver a qué contexto se pueden, pues, aplicar. Y esa es como la crítica que traigo, porque sí se me hizo violento el momento de ver estos conceptos tratados a docentes que están frente a grupo y que les digan y les hablen así. Y sin tratar de traducírselo a sus propias prácticas. Entonces, sí se me hace eso importante. Y esta idea de que cuando nosotros hablamos de interculturalizar la educación superior, que es donde nos movemos, sale mucho a flote esta idea que nos decía la compañera, pues con esta administración común, ¿no? Sí, es difícil, pero si en realidad queremos aplicar la interculturalidad crítica, hay que tocar también la administración. A los que están recibiendo, a la gente, la primera cara en la institución educativa que te recibe tus documentos para inscribirte. Si es una institución que tiene una persona que no está siendo atenta con el otro y que es violenta hasta la forma de pedirte los documentos, pues me parece que no estamos en realidad como institución siendo abiertos, ya de entrada, ¿sí? Y también los requisitos que pedimos al ingreso y no diferenciar que hay, como bien decía Gunter, con este ejemplo, hay otros casos que hemos documentado de compañeros que están estudiando en escuelas, en universidades interculturales y que se tienen que subir a un árbol con neblina y todo para poder mandar la tarea, ¿sí? Entonces, eso me parece también de no reconocer los diferentes contextos. Ahora en estos días se llevó en Cancún la idea de que vamos a digitalizar todos los cobros de las casetas en México. Nosotros nos movemos en comunidades, pasamos por casetas para llegar a las comunidades. A ver, ¿cómo se va a hacer el tráfico? Porque va a haber una sola caseta, me imagino, para decir, bueno, es que todo se va a digitalizar, pero vamos a dejar una para aquellos que no tienen tarjeta de crédito, para que no tienen el mentado TAG, para quienes, o sea, ¿sí me explico? O sea, ¿qué están pensando los hacedores de política? ¿En qué mundo creen que vivimos? Hay una violencia intergeneracional. Pensamos que todo mundo tenemos un teléfono inteligente, que todo mundo sabe utilizar las apps o bajárselas y que podemos implementar todo y todo que lo resuelvan por el celular. Pero habemos personas que somos analfabetas digitales, que ya no estamos pensando en eso y entonces, y que si lo supiéramos, a lo mejor ni siquiera tenemos la infraestructura para poderlo generar el trámite, etc. Entonces sí me parece muy importante que nuestro gobierno y los que están, se supone, llevándonos a la parte de modernización para estar más actualizados y para ser más globales, etc., están olvidando las particularidades y el México en el que vivimos. No, no estamos pensando en esos otros y en este México tan desigual, pues no, no creo que nos entren todavía estas cuestiones, ¿no? Entonces sí me parece importante eso, empezar a pensar en dónde estamos nosotros y también tomar distancia de este discurso, ¿no? Creo que hasta ahí dejaría con lo que dijo Gunter del aporte. Gracias. De acuerdo, muchas gracias por bueno, tan extensas respuestas que nos han dado. Veo aquí ya varias preguntas muy relacionadas ya con lo que han estado respondiendo ahorita ambos presentadores. Incluso hay una pregunta también directa para la doctora Selene. Pero, bueno, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. No te agradecer por tener el honor
de moderar esta sesión de lujo con ustedes dos. Yo les quiero agradecer mucho porque además es en sábado, pero quiero decirles que los que se han conectado aquí, bueno, está abierto al público, pero la mayoría son nuestros estudiantes que están cursando una maestría, que son profesores de educación básica, obligatoria, de públicas, privadas, y que yo me atrevo a decir que esta mañana ha sido de mucho aprendizaje porque ellos requieren, o sea, están en nuestros posgrados en sábado y requieren este tipo de espacios que les permitan irse profesionalizando. Y yo les agradezco toda su disposición. Y bueno, pues les haremos llegar las constancias y pues un fuerte abrazo, pues de acá de UPAEP. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, fuerte gracias. abrazo, aplausos. Hasta luego. Hasta la Hasta próxima. luego. Sí. Éxito en su posgrado. Ujú.